¡Sí se puede! Que tengamos que volver a pelear por nuestros derechos, para que la gente no tenga que escoger entre pagar los alimentos y pagar las medicinas, para que la gente se encuentre sin ayudas a la dependencia, esas ayudas de la dependencia imprescindibles para poder llevar una vida autónoma. Esa gente que hace cola, más de 1.700 personas para poder entrar en una residencia, mientras fraudes como el de Montepío impiden hacer un uso racional de las residencias públicas. 350 días de encierro las trabajadoras del ERA denunciando el uso que está haciendo el Partido Socialista de lo que es de todos, de los regalos que están haciendo al acabar la legislatura, porque saben que se van, porque saben que llega la gente decente, porque saben que vamos a echar a los delincuentes. Vamos a gobernar juntos, vamos a gobernar con nuestra gente. Nos lo merecemos, nuestros mayores, nuestros abuelos. Esa gente no sobra, tiene que estar en el proyecto de cambio porque tienen toda la experiencia y todas las ganas, porque acaban de quitarse 30 años de encima viéndonos pelear en la calle, viéndonos dar un paso al frente. Esa gente merece todo el reconocimiento. Esa gente que nos cuidó, que nos cambió los pañales, que salió a manifestarse, que lo dio todo por nosotros y por nosotras, que perdieron horas de sueño. Esa gente va a estar codo con codo cambiando este país. El rescate ciudadano solamente es el primer paso. No aceptamos recibir lecciones de los que dicen saber mucho de economía y saben tanto de economía como Rato y Villa de pagar impuestos. Vamos a estar cansados y cansadas. Estamos reventadas de trabajar porque esta campaña para nosotros no empezó hace una semana. Llevamos más de un año trabajando y si a eso le añadimos todo lo que llevamos peleando, mucho más. Pero cada día que pasa recuperamos la ilusión. Mis compañeros me decían, tienes que dormir, tienes que descansar, es el acto más importante, te vas a quedar sin voz. Y yo les decía, cada noche hay gente que al salir del trabajo pega carteles y reparte panfletos con mi cara. Yo no me voy a la cama. Esa gente necesita líderes de carne y hueso, no de porcelana que se tengan que esconder, no de gente que vaya a una pantalla de plasma por miedo a caerse tumbado. Yo venía aquí, sabía que era suficiente con mantenerme de pie, apoyarme en esta atril y que todo lo demás vendría de vuestra mano porque mi corazón desfallece con el vuestro. Estamos aquí una semana para ganar Asturias. Lo vamos a conseguir y quiero que sepáis que solo esta foto va a ser una foto de historia, que esta foto va a salir en los manuales escolares y quiero que sonriáis, que miréis a vuestros niños, a vuestros nietos. Ellos van a saber al mirar esos manuales que les estabais mirando, el año que todo cambió. Vamos a hacer historia. El cambio es ahora, el cambio es hoy. Esta primavera serán ellos los que tengan que hacer las maletas, pero tendréis que aguantar la sonrisa hasta que llegue el otoño. El otoño nos va a traer al próximo presidente de España. Se llama Pablo Iglesias y está aquí con nosotros. Permitid que comience con unos versos de una canción del año 1962, cuando la huelga de los mineros. Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera y que se ha levantado toda la cuenca minera. Ale, asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos. Buenas tardes, Asturias. Nosotros somos una fuerza política con memoria y por eso es muy importante
muy emotivo, muy especial para nosotros estar en Asturias. Esta tierra supo jugársela cuando había que jugársela por la justicia social. Esta tierra ha sido un ejemplo de agallas y necesitamos en toda España esas agallas asturianas para reconquistar los derechos sociales. Yo no me llamo Pablo Iglesias por casualidad. Soy nieto de socialistas que fueron a votar a su partido en el 82 y a los socialistas como mis abuelos, a los socialistas de corazón, os pido que votéis a los que tienen agallas. Emilio va a tener agallas, no se va a poner de rodillas. Los socialistas de corazón fueron protagonistas del cambio en el 82 y pueden serlo en 2015. Votar socialista en 2015 es votar morado, porque sus dirigentes no tienen agallas o tienen cuentas en Suiza, como este líder sindical asturiano. ¡Qué vergüenza! Los socialistas no tienen cuentas en Suiza. Los socialistas defienden a su gente, y defender a la gente en España en 2015 es votar Podemos. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Oh,